Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. La semana pasada hemos hablado acerca de los pobres en espíritu. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice el Señor, ¿no? ¿Pero a qué se refiere la palabra llorar? Ustedes saben que en este mundo la gente llora por diferentes motivos, ya sea por la pérdida de un ser querido, o también porque tienen a un ser querido que está enfermo o que está pasando una situación muy difícil, y es inevitable que la persona pueda sufrir, que pueda llorar. Se dan esas situaciones, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Lamentablemente, no hay una persona que no haya experimentado el dolor, el sufrimiento, y por causa del dolor y del sufrimiento uno tenga que llorar, que derramar sus lágrimas ante esa situación. Es normal, somos seres humanos. Pero en medio de esa situación de dolor o en medio de esa situación de sufrimiento, Dios nos alcanza el pañuelo de la consolación. Ese pañuelo donde Dios nos da esperanza. Ese pañuelo de la consolación es una señal de parte de Dios para poder seguir adelante. Ese consuelo, esas palabras divinas que nos dicen: sigue adelante, no te dejes ahí tirado en el suelo, levántate, lucha, pelea. Hay dolor, hay sufrimiento, es cierto, pero pelea, sigue peleando la buena batalla de la fe. Hay diferentes motivos por los cuales las personas lloran y sufren. Pero Mateo capítulo 5, el verso 4, no nos habla de aquel tipo de dolor. Nos habla aquí de un lloro, de un llanto, de un clamor por causa del pecado. Dice Jesús, Mateo capítulo 5, el verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra llorar viene de una palabra griega que es penseo, y penseo significa un dolor muy profundo, como cuando se te muere un ser querido, como cuando pierdes al ser amado. Ese dolor que va a embargar tu alma, ese dolor en el idioma griego es penseo, un dolor muy profundo, un dolor que marca tu vida. Jesús está diciendo: bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que lloran con un dolor muy profundo delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen estas personas que el pecado, que la maldad van a destruir sus vidas, y el lloro, el llanto ante la presencia de Dios, ante el altar de Dios, es para suplicarle a Dios que nos pueda ayudar y nos pueda levantar de esta situación paupérrima espiritualmente en la cual nos encontramos. Bienaventurados los que lloran. Es una expresión de parte del Maestro para referirse a aquellas personas que han pecado y saben que las consecuencias de sus pecados son muy fatales. Por eso que están clamando, orando a Dios, pidiéndole al Dios de la vida, aquel Dios que es infinito en misericordia, para que pueda ayudarles. Pero también, bienaventurados los que lloran, son aquellas personas que no han pecado, pero están clamando a Dios, suplicando a Dios con un gran dolor, para que jamás puedan ellos tomar la opción de pecar, para que jamás su alma, su espíritu pueda caer en tentación y deshonrar el nombre de Dios con el pecado. Estas personas son bienaventuradas porque están llorando a Dios para que el pecado no pueda ser una opción para ellos, porque reconocen que el pecar contra Dios trae serias desgracias a nuestras vidas. Y es algo inevitable. Mire lo que dice la Escritura. El libro de Romanos, capítulo 6, el verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte,
mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas capítulo 6, el verso 7 también dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia nos dice entonces enfáticamente que el pecado tiene consecuencias muy serias. El pecado va a hacer mucho daño a aquellas personas que comienzan a practicarlo. Por eso que son bienaventurados aquellos que están clamando a Dios, suplicando a Dios para que los libre de las consecuencias de ese pecado y maldad. Bienaventurados son aquellas personas que están orando y clamando a Dios para que no puedan ser parte del pecado, para no tomar el pecado, para que el pecado no sea una opción en sus vidas, mas todo lo contrario, poder rechazar el pecado y poder honrar el nombre de Dios tiene que ser un estilo de vida para todos los cristianos, para aquellos que aman y honran a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, ya en Números capítulo 25, que nos dice que un rey va a contratar a un profeta llamado Balaam para que pueda maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Cuando este rey lo contrata y le dice que maldiga al pueblo, el profeta se pone en una montaña y todo está listo para poder maldecir al pueblo de Dios. De pronto, este profeta, un falso profeta, por cierto, en lugar de maldecir al pueblo de Dios, lo comienza a bendecir. Y el rey se queda sorprendido y le dice: yo te estoy contratando para que maldigas a esta nación, no para que lo puedas bendecir, sino para que lo puedas maldecir. Para eso te estoy contratando. Y el profeta dice: yo no puedo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Ese principio se da hasta el día de hoy. Escuche lo que le voy a decir. Si usted está ligado a Cristo, si usted, querido amigo o amiga, hermano, están ligados a Cristo, están unidos a Cristo, no hay maldición que pueda tocar tu vida. No hay brujo, no hay hechicería que pueda tocar tu morada. Si es que tú estás en una buena relación con el Señor, la maldición no puede tocar tu hogar, porque Cristo es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Pero sí nos tenemos que preocupar, y seriamente, si es que nosotros estamos en pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Eso tiene que ser un motivo de gran preocupación. El consejo que le va a dar este profeta, que no pudo maldecir al pueblo de Dios, le va a decir al rey: hay otra opción para que la desgracia le pueda caer a este pueblo. Y el rey dice: ¿cuál es esa opción? Y el profeta le dice: tienes que hacer que el pueblo decida pecar. Tienes que poner una tentación, de tal manera que el pueblo de Dios decida tomar esa tentación. El rey astutamente consigue algunas mujeres para que puedan tentar a los hombres y para que puedan tener relaciones sexuales con ellos, y estos hombres puedan adorar a aquellos dioses falsos. Y fue en ese mismo instante donde la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Dios, por desobedecer a Dios, por no ser fieles a Dios. Números capítulo 25, verso 1 hacia adelante dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarles. Esto lo llevó a unirse al culto de Baal Peor,
Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. La ira de Dios se encendió en ese momento que el pueblo de Dios decidió pecar. De igual manera, como ya hemos leído la cita bíblica de Romanos y también Gálatas, donde nos dice que todo pecado tiene su consecuencia. En este contexto podemos entender lo que dice Mateo, el capítulo 5, el verso 4. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que están clamando a Dios, suplicando a Dios para que el pecado no llegue a sus vidas. Bienaventurados aquellas personas que no escogen el pecado como una opción. Bienaventurados aquellas personas que siempre están rechazando el pecado. Bienaventuradas las personas que están clamando a Dios, orando para que Dios les pueda guardar y proteger. Ellos van a ser consolados. Ellos van a recibir este pañuelo de consolación de parte de Dios. Ellos van a sentirse que la gracia, la paz de Dios, el consuelo de Dios va a fortalecer sus vidas. Y el consuelo es que Dios les va a fortalecer. Dios les va a decir: hijos, te estoy ayudando. Hija mía, te voy a ayudar. Bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, los que claman a Dios, los que están pidiendo al Todopoderoso que los libre de todo pecado y todo mal, porque ellos van a ser consolados. Llorar a Dios, clamar a Dios, suplicar a Dios para estar lejos del pecado. Rogar a Dios, suplicar a Dios para no caer en tentación es algo sabio y nos va a hacer felices, dichosos, porque no vamos a experimentar las consecuencias del pecado y la maldad. Sin embargo, cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, cuando nosotros no estamos orando y pidiéndole al Señor que aleje el pecado y la maldad de nuestros corazones, y si nosotros voluntariamente tomamos el pecado va a destruir nuestras vidas. El pecado no tiene compasión. El pecado no tiene ni un ápice de compasión y misericordia para nuestras vidas. Pero aún así, si alguno de nosotros ha pecado contra Dios, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y para ello, Cristo también murió en la cruz del Calvario, para que nos pueda perdonar de todo pecado y toda maldad. Si usted ha pecado contra Dios, vamos a pedirle perdón al Todopoderoso. Y si usted no ha pecado contra Dios, le sugiero que siga esta recomendación del Maestro, que sea bienaventurado al clamar a Dios, al orar, para no pecar contra Dios. Vamos orando a Dios y pedirle a Dios que pueda ayudarnos, que nos pueda dirigir de una manera especial. Querido amigo, amiga, la gracia del Señor puede estar contigo y con tu familia. Dios quiere que tu hogar pueda ser bendecido con la presencia de Dios. El pecado, en lugar de bendecir tu hogar, va a destruir tu hogar. Es la presencia de Dios, es la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo que trae bendición a nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de una manera especial por nuestros hermanos y hermanas que están a través de este medio con nosotros, escuchando tu palabra, orando con nosotros. Te pido, Dios, que tú les ayudes de una manera especial. Que sea tu gracia, Señor, quien pueda bendecirles. Que sea tu poder transformador quien les pueda ayudar de una manera especial. Señor, si alguno de nuestros hermanos ha pecado contra ti, te pido que les ayudes. Te pido, Señor, que usted les pueda fortalecer de una manera especial. Sí, mi Dios, que así sea en el nombre de Jesús. Y aquellos hermanos
que están caminando fielmente a ti. Te pido que puedan seguir este ejemplo que tú nos has mencionado en Mateo capítulo 5, al verso 4. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que oran, los que claman a Dios para que el pecado se mantenga lejos de nosotros, para no tomar el pecado y ser parte de las consecuencias que el pecado trae a este mundo. Señor, ayuda a mis hermanos que se sigan manteniendo fieles en todo momento y en todo tiempo, Señor, a no entender que el pecado no tiene ni un ápice de misericordia. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.